Parashá, el nuevo pacto, en Mateo 13, verso 31, 32 y 33. Muy bien. Bueno, vamos a leerlo primero y después ya les explico, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tienen Mateo 13, ¿sí? Verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, para empezar les voy a mostrar aquí una maquetita que me ayudó mi esposa a hacerla. Vamos a ver aquí del lado derecho de ustedes, aquí están semillas de mostaza. Miren, semillas de mostaza. Estas vinieron desde Galilea, aleluya, ¿sí? Y aquí están unos frijolitos para que vean el tamaño. Mide menos de 1 milímetro la semilla de mostaza. Le voy a pedir al Rey Luis que lo aleje un poquito para que se note más claro. Eso es, ahí está mejor. Esa es la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, como dice Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Adón. Y comparándome de una fotografía les va a servir, y comparándolo con un tamaño de un frijol normal, ¿verdad? Por ejemplo, como los frijoles negros que se consumen mucho aquí en México. Así es el grano de mostaza. Ahora aléjalo más, mi amado Roel Luis. Más. Bien, es chiquitita, bien. Los frijoles se siguen viendo, ¿no? Bien, pero ya la semilla menos. Más. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Tómenle una fotografía, hermanos, antes de que me canse. Eso. Muy bien. Perfecto. A mí me gusta mucho así explicar, ¿verdad? Con diapositivas que me hace favor el Roel Luis de hacer o de encontrar y demás. Bueno, muy bien. Toda Gabá, amado Roel Luis, toda Gabá. Ahora, vamos a presentar unas fotografías, unas diapositivas de cómo es el árbol de mostaza. Aquí vemos la vaina y dentro de las vainas están las semillas de mostaza. Como si fueran, perdónenme la expresión, no es lo mismo, pero como si fueran los ejotes, ¿no? No sé si se conozcan en tu país, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ahí tenemos un árbol de mostaza, de semilla de mostaza, ¿sí? Pero a veces crecen todavía más, como dice Yahshua. Vamos a ver la siguiente. Y ahí tenemos un árbol tremendo de semilla de mostaza, ¿verdad? De mostaza. Es un árbol que se da generalmente en Galilea, ahí, y llega a medir, anótenlo, 4 metros de altura. 4 metros de altura. Tómenle una fotografía porque este material es importantísimo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos entonces viéndome a mí. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, dice Yahshua, vamos a analizar cada cosa y les voy a dar una explicación bien bonita, porque eso es lo que puso el Ruach HaKodesh en mi corazón. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Lo correcto es el soplo del Altísimo, Ruach HaKodesh. Verso 31, otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ya lo vimos, que un hombre tomó y sembró en su campo. 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, ya lo vimos, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas. Ojo con eso de hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hasta ahí es la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, otra lección
pero no la voy a decir ahora. Es cuando dice Yahshua, si tu fe fuera como un granito de mostaza, harías cualquier cosa. Bueno, entonces ya sabemos que es un árbol en Galilea, una hortaliza que llega a medir 4 metros. Ahora, voy a la explicación. Yahshua HaMashiach compara el reino de los cielos no con una cosa grande, y vamos a ver por qué lo comparó con un grano de mostaza, ¿sí? Entonces, dice que un hombre toma esa semilla, la siembra en su campo, el campo es el mundo, recuerden eso, y aunque es descrita como la más pequeña de todas las semillas, que un agricultor de esa época de Yahshua, solía manejar muy frecuente, y hasta la fecha, pero ya no tan frecuente. Una vez que crece, se convierte en la más grande de las hortalizas. Por eso dice aquí Yahshua, hortalizas. ¿Sí? En sí, por así decirlo, no es un árbol, pero llega a ser como un árbol. ¿Sí? Aquí dice Yahshua, llega a ser un árbol. ¿Sí? Bueno, ahora, crece entonces esta hortaliza hasta convertirse en un arbusto, a que es a lo que se refiere Yahshua, tan grande, similar a un árbol, que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Bueno, eso ya lo leímos. Ahora, el punto clave del significado. Pongan un título así: el contraste y el fin. El contraste y el fin. ¿Ya lo pusieron? Perfecto. El centro de la parábola de Yahshua es el contraste asombroso entre lo pequeño e insignificante del comienzo y la magnitud del resultado final. Voy a volver a repetir porque ahorita como que me quiero ir más tranquilo, no es una parábola muy grande. Entonces, el contraste y el fin, ¿ya lo notaron? Bueno, ahora, el centro en sí, la enseñanza de la parábola, es el contraste asombroso entre lo pequeño e insignificante del comienzo y la magnitud del resultado final. Entonces, el reino comenzó con un grupo pequeño de seguidores de Yahshua. Eran humildes, hombres pescadores, en el caso de Pedro, eran hombres humildes y de pocos estudios, pero estaba destinado ese grupo a extenderse. Es a lo que se refiere la parábola. ¿Sí? Entonces el reino así empezó. El anuncio del reino, con un grupo pequeño, 12 apóstoles, 12 discípulos, de seguidores de Yahshua, humildes, pero estaba destinado a extenderse. ¿Y hacia dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Ahora, pongan una nota ahí. La semilla no crece por el esfuerzo del hombre, sino porque lleva la vida en su interior. Y ahorita vamos a llegar a lo espiritual, y entonces cada uno debe llevar su vida interior llena de Yahshua para que pueda crecer en lo espiritual. Lo que se llama la santificación. Lo que Yahshua dice, la santificación. El que sea santo, santifíquese más. Repito, la semilla no crece por el esfuerzo del hombre, sino porque lleva la vida en su interior. Ahora, representa la palabra de Yahshua, que tiene el poder de transformarse y de
multiplicarse por sí misma. No sé si me están entendiendo, ustedes son inteligentes, pero a veces no puedo explicar bien. Entonces representa la palabra, esa palabra representa la semilla de mostaza, representa la palabra de Yahshua. Simboliza, pues, tiene el poder de transformarse y multiplicarse por sí misma, porque en sí lleva la vida. Así como la semillita lleva la vida en su interior, la palabra de Yahshua es todo. ¿De acuerdo? Ahora, pongan otro subtítulo. El refugio, o pongan refugio y protección. Refugio y protección. ¿Ya lo vieron? Sí, refugio y protección, perdón. Ahora, explico. La mención de las aves del cielo que anidan en sus ramas sugiere claramente que el reino no es solo para un grupo selecto, sino que ofrece refugio, sombra y protección para todas las naciones y pueblos. Voy a volver a repetir esto: refugio y protección. La mención de las aves del cielo que anidan en sus ramas sugiere que el reino no solo es para un grupo selecto, sino ofrece refugio, sombra y protección para todas las naciones y pueblos. Lógico, los que quieran ser salvos, los que renuncien a sus pecados. Hoy en la parashá en la mañana, Yetro, el suegro de Moisés, ¿sí? Holocausto, todo quemado. O sea, él acabó con su pasado ahí y nació para Yahweh. Ahora pongan como otro subtítulo, porque estamos llegando a todas las naciones. No somos los grandes, no, es que dice el Eterno: de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y así oro todos los días. Entonces pongan un subtítulo: lección para la vida. Lección para la vida. ¿Qué lección podemos entender aquí? Esperanza y paciencia. Ese es el mensaje de la parábola. Esperanza y paciencia, porque el arbusto, que se hace prácticamente un árbol, no es de inmediato. Entonces, a ver, igual es a lo que me refiero yo cuando digo: por amor a los nuevecitos, vamos a leer este salmo. Por amor a los nuevecitos voy a dar esta explicación. Esperanza, ellos tienen una esperanza en aprender. Y a mí me falta también aprender mucho, pero hay que tener paciencia. Tanto nosotros, los que nos dedicamos a enseñar humildemente, como los que están aprendiendo. No se puede aprender de la noche a la mañana, no, hay que estudiar mucho. En cualquier área de la vida, más en enseñar Torah. ¿Pero qué significa esto, hermanos? Número 1, no despreciar los comienzos humildes de una pequeña acción de fe de alguien. No despreciar los comienzos humildes de una pequeña acción de fe, porque pueden tener repercusiones a nivel mundial. Y lógico, si hay arrepentimiento genuino de las almas, tendrá repercusión eterna. Si no les diera tiempo de anotar, revisen el tema mañana o hoy en la noche. Número 2, crecimiento gradual. El reino no se, ¿cómo podría explicar? No se impone a la fuerza. No se impone con fuerza, sino que cree de manera, o sea, a ver, el árbol crece de manera orgánica,
¿sí? Y constante, ¿sí? Igual aquel que es nuevecito en la fe. Tiene que crecer de una manera orgánica, ¿sí? ¿Estamos vivos? Bueno, aprender. Y constante. Si se estudia, viene estudiando la Torah todos los días, prendes, es que hay medios, hermanos, está el radio Simchat Torah, tú abres la página Gozo y Paz, y ahí te aparece el radio, le das ping, y ya estás escuchando el radio. Si buscas Gozo y Paz TV en YouTube, rápido, ahí están 24 horas. Estamos haciendo un esfuerzo, el amado Roy Luis y un servidor, en que se transmita 24 horas la Torah. Muchos no la han aprovechado. Aprovechenla porque el tiempo, como dije ayer, ya es nada. Ya es nada. Número 3. Fe inquebrantable. Por eso Yahshua dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, nada sería imposible. Esa es la enseñanza en pocas palabras de esta bella parábola. Ahí tienes todo lo que yo acabo de ministrar. Quiero ahorrar un poco de voz para que pueda yo explicarte la siguiente parábola. Pero si tú ves, no es cualquier cosa lo que anotaste. ¿Sí? Ahora, la parábola de la levadura. Es el verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos, ¿te das cuenta? Repite, el reino de los cielos, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ahorita lo voy a explicar, hasta que todo fue leudado. Es la única parte en la Biblia donde la levadura no se ve con un símbolo de pecado, sino con un simbolismo bueno. Eso sí, anótenlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es breve. Esta parábola solamente es un solo verso, pero es el componente, o sea, el complemento más bien de la parábola anterior, de la semilla de mostaza. Mientras que la parábola de la semilla de mostaza habla de un crecimiento externo y visible, la parábola de la levadura habla de la transformación interna e invisible. A ver, vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Mientras que la parábola de la semilla de mostaza habla de un crecimiento externo y visible, se ve el árbol, ¿verdad? La levadura habla de la transformación interna e invisible. En el aspecto espiritual se nota cómo ese árbol de fe crece por todo el mundo y puede dar abrigo a aquel que lo quiera. Por eso el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Todopoderoso, que es el talit, el que habita el talit. No dice nada más de los judíos, también los gentiles, pero convertidos no al judaísmo, a Yahshua. Aquí no se ministra el judaísmo. ¿Cuándo me has oído hablar de Cábala y de reencarnación y de mandamientos rabínicos? Jamás. Pura Torah, pura Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, la levadura, si habla entonces, como ya lo dije, de una transformación interna e invisible, vamos a ver esto. La acción de esconder, fíjense cómo dice escondió la mujer, ¿no? De esconder, a diferencia de la semilla que se siembra a la vista de todo el mundo, aquí no, la mujer esconde la levadura dentro de la masa. Aquí está, ¿sí? 3 medidas de harina. Bueno,
Esto representa como el reino de Yahshua HaMashiach o está operando en el mundo. Voy a explicar esto, o sea, si está muy claro, pero vamos a darle una desglosada. Porque el reino de los cielos está creciendo de una manera silenciosa. Tú vas en la calle, allá donde vives, en las grandes ciudades, grandes, Nueva York, New Jersey, no sé, Chicago, Washington, México, Distrito Federal, las capitales del mundo, aquí en México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera, todas. Tú vas y tú eres imperceptible para la gente. Tú eres casi invisible. Es decir, tú eres el único que sabes que estás en Yahshua y que eres salvo por arrepentirte de tus pecados y por gracia, en primer lugar, de la sangre bendita de Yahshua. Entonces, así crece el reino de los cielos, de una manera silenciosa, secreta y sin espectáculo. No es un cambio ruidoso, sino una influencia constante que penetra desde adentro, ¿sí? Penetra desde adentro hacia afuera. Pero ¿cómo penetra desde adentro? Sí, es que va a dar fruto. Lo voy a explicar. Pongan un subtítulo. La transformación total. La levadura tiene una propiedad única, que una pequeña cantidad de ella, de la levadura, tiene el poder de afectar a toda la masa. Yahshua especifica 3 medidas de harina. A ver, vamos a ver. En el 33 se tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. En esa época era aproximadamente 30 kilos de masa. Anótalo. 30 kilogramos de masa. Suficiente para alimentar a más de 100 personas. Tremendo, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Bueno, esto subraya que el poder del reino es irresistible y total. Una vez que entra en una vida, o sea, en la vida de una persona, o en una comunidad, eventualmente la transforma toda. Transforma a la persona como individuo, o sea, individual, valga la redundancia, y transforma a toda la comunidad. Entonces todos los de la comunidad tenemos que ser kadoshim, santos, santas, kadoshot. Entonces esa es la transformación, de eso trata la transformación total. ¿Sí? Ahora póngale otro subtítulo. El cambio de naturaleza. Cambiamos de naturaleza. La levadura no solo aumenta el tamaño de la masa, sino que cambia su textura, su sabor y su aroma. Por eso los mesiánicos, Meshichim, nunca ha sido utilizado el nombre cristianos para nada en la Biblia original, sino los del camino, los mesiánicos. Entonces la levadura cambia que la textura de la masa, el sabor de la masa y el aroma de la masa. Nos cambia. Antes olíamos feo, olíamos a pecado, ahora ya no. Ahora, de la misma manera, la presencia de Yahshua en el corazón del hombre no solo lo hace más grande o mejor, sino que cambia su naturaleza del hombre, la naturaleza caída
por el pecado de Adán y Eva, la inclinación a hacer el mal se cambia por la inclinación a hacer el bien. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cambia su naturaleza. Y entonces esa persona convertida, y ya yéndome a lo grande, la comunidad, eleva sus pensamientos a cosas espirituales y eleva sus acciones a cosas espirituales. Ya no piensa en pecar, ya no piensa cosas morbosas, lujuriosas, de querer hacer una truhanería, ya no piensa puras cosas buenas, porque ese es el pensamiento del Abacados, del Padre Santo, de Yahweh, quien es Yahshua. Ahora, una nota muy importante que les quiero volver a recalcar. En gran parte de la Biblia, la levadura se usa a menudo como un símbolo de pecado o la corrupción, porque la levadura infla y altera. Sin embargo, en esta parábola de Yahshua HaMashiach, Yahshua le da un giro positivo para mostrar que el bien también puede ser contagioso y poderoso si se le permite actuar. Así como el pecado es contagioso, porque pues, los malos se juntan con los malos y las malas con las malas, ¿no? Entonces, Yahshua, al darle el giro positivo aquí a la levadura, fue para mostrar que el bien también puede ser contagioso y poderoso si se le permite actuar. Entonces tú permite que Yahshua gobierne totalmente tu corazón. Y entonces te van a ver tus familiares. Tal vez ellos no, tal vez un vecino o alguna otra persona. Y es contagioso. Se contagia. Por eso los santos buscamos a los santos. Las santas buscan a las santas, porque tenemos el mismo pensar. Ahora pongan abajo otro subtítulo: práctica. Vamos a la práctica. Bueno, los discípulos vivían en un tiempo muy peligroso. 1. Opresión romana, a más no poder. Ya hablé sobre lo de los impuestos, todo eso ya. 2. No solamente Roma, el liderazgo religioso hipócrita de los fariseos. O sea, los discípulos vivieron un tiempo muy difícil. Opresión romana, liderazgo hipócrita de los fariseos, etcétera, etcétera. Ahora, estas dos parábolas que acabamos de leer aquí impactaron directamente su realidad, o sea, la realidad de los discípulos. Ellos, lo que no entendían, estoy seguro, se lo preguntaban en privado a Yahshua. Sí, como cuando Andrés le pregunta sobre, no entiendo bien algunas cosas de la parábola del sembrador, y lo toma aparte Yahshua y le explica. O como Pedro, cuando le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar? A eso ya llegaremos, hay una enseñanza profundísima en ello. Bueno, entonces estas dos parábolas impactaron a los discípulos. Ahora, mucha atención, nadie se duerma, por favor, nadie se duerma. Número 1, ellos deberían sentirse insignificantes, como la semilla de mostaza, ante el poderío de Roma y ante los líderes religiosos hipócritas fariseos. Ellos se sentían insignificantes, eran humildes. De Pedro se dice del vulgo y sin letras. Número 2,
eran solamente 12, porque cuando Judas se ahorca por traidor, ser un demonio, lo dice Yahshua, hay un demonio entre vosotros. Viene Matías, bueno, son 12. Entonces, eran solo 12 y ellos pensaban, el mundo nos va a ignorar, no somos nada. A eso se refiere Yahshua con la parábola de la semilla de mostaza, que el reino empezaría pequeñito, después más grande. Empezó con 12. Vayan por acá, vayan por allá, echen fuera demonios, etc. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, ¿se imaginan? Y más a los muertos espirituales, pero eran 12 hermanos. Y después fue creciendo, y ahora el número. No me refiero a las denominaciones, me refiero a un mesiánico que guarde Torah sin cábala, sin estrella de David, que esa estrella es pagana, sin creer en la reencarnación, que no consulte el Zohar, el Talmud, todos esos libros, más que la Biblia. Que en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Entonces, escuchen muy bien. El reino de Yahshua tiene una fuerza de vida interna, como la semilla de mostaza, dije, que los imperios no tienen. Ni el imperio romano, ni el griego anteriormente, ni el otomano, ni nada. El reino de Yahshua tiene una fuerza de vida interna que los imperios no tienen. Es a lo que se refiere Yahshua. Ellos eran una pequeña semilla que cubriría la tierra. Es a lo que se refiere Yahshua. Por eso después predicaron ante reyes, gobernantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, Rav Shaul, llegó a Roma como prisionero, pero llegó y predicó. No por eso está la carta a los romanos. Y desde la época de Yahshua, muchos romanos se convirtieron a Yahshua. El centurión, Cornelio, el centurión que lo vio morir. Y de eso dio una administración muy hermosa, no porque yo, no, es que la Biblia es preciosa. Cuando nos dejamos guiar por el Baco, nos habla hermoso. Bueno, él siempre habla hermoso, ¿verdad? Entonces, no un hombre romano llegó y dijo, mi siervo está enfermo, pero no soy digno. Dice Yahshua, voy y lo voy a sanar. ¿Lo sanaré? No soy digno de que entres en mi casa. Pero si dices la palabra, él será sano. Y Yahshua se voltea a ver a los que estaban ahí, apóstoles y otros israelitas. No he hallado tanta fe en Israel. Qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, entonces, esta pequeña semilla cubriría la tierra, el planeta. Y así es. 3. Paciencia. Tuvieron mucha paciencia los apóstoles, los discípulos, en medio de la persecución. La revolución no era militar, sino de conciencia. Era una revolución de conciencia. Muchas veces cuando yo predicaba a uno por uno, que ya no me da tiempo, sentían un encontronazo las personas. Y yo le decía a la persona, voy a orar para que no puedas dormir. No vas a dormir ni esta noche ni las subsiguientes, hasta que te arrepientes. Parecería feo, ¿no?
Parece feo, pero no. Y muchos me contaron que después de que salían de las ministraciones, ya llegaban, comían o cenaban, lo que fuera, se iban a dormir y no podían dormir. Muchísimas personas me contaron que se fueron a la sala de su casa, a un sillón. Una persona me acuerdo que me comentó que estuvo 3 días prácticamente sin poder dormir bien, pues dormía por ratos, hasta que se arrepintió. Otros no podían dormir, su conciencia les acusaba y se dejaron seducir por Satanás y nunca se convirtieron. Pero no era una guerra militar lo que vino a hacer Yahshua, sino la guerra era en la conciencia. El reino avanza escondido, de persona a persona. Tú le hablas a una persona, mira, Yahshua salva. Si tú quieres, empieza desde ya a decir que Yahshua es tu Señor, pero tengo un patrón. Pon tu propio negocio fuera del Shabbat y guarda el Shabbat. Aviéntate de una vez, porque si no te van a aventar al abismo, a los ángeles, al mismo infierno y después al lago de fuego. Entonces el reino avanza así escondido de persona a persona. Por eso Yahshua se refiere a la mujer que escondió. ¿Sí? La masa, por así decirlo, se refiere al mundo. Ahora, no todo el mundo se arrepiente, ¿verdad? Ahora, analicemos que a ellos, o sea, a los discípulos, como a todos los judíos de hoy, inclusive, les habían enseñado esperar un Mesías guerrero que trajera un cambio político inmediato y violento hasta la fecha. No por eso creen que Donald Trump es Mashiach Ben Yosef, pero si ya tiene una demencia frontotemporal y va avanzando bastante rápido. Y de eso quiero hablarles después en otro tema. Entonces, para nada, su reino es de amor, de dar testimonio. Y entonces así va avanzando el reino, como el granito de mostaza, como la levadura escondida, etcétera, etcétera. Ahora, eso fue vital cuando empezaron a ser perseguidos. Ojo, Keila, esto fue vital cuando empezaron a ser perseguidos o estaban ya en la cárcel. Sabían que seguían leudando el mundo. Pablo en Roma tenía guardias que le estaban cuidando en una casa, porque tuvo cierto, el Eterno permitió eso, que no, los romanos no lo metieron inmediatamente en un calabozo ahí, no, estaba en una casa, estaba con esposas, por así decirlo, o sea, encadenado o ahí con guardias romanos. Y hacían guardias, iban otros, llegaban otros, eran 4, y así. Eso cuenta la historia también. Pero él siguió leudando en una prisión, aunque fuera una casa. ¿Has hecho tú lo mismo? ¿He hecho yo lo mismo? Entonces, la idea es seguir en lo bueno, lógico, leudando el mundo. Los fariseos les habían enseñado el cumplir por cumplir, y eran leyes externas rabínicas. Haz esto, haz el otro, haz aquí, y de ahí salen las denominaciones. Es lo mismo. Párense, siéntense, se toca la campanita, hínquense, otra vez, para acá y para allá, y el corazón muerto de pecado. Por lo tanto, nosotros no añadimos, y tú no vas a añadir a la palabra del Eterno y no añadir ritos a la vida, sino a permitir que el Ruach HaKodesh
transforme lo interior, gente. Nada de empezar a hacer así, me siento muy judío, no, nada. La cuestión está aquí en el corazón, aquí. Ya les expliqué de dónde vino todo eso. Bueno, entonces, la levadura cambia la harina. El mensaje de Yahshua cambiaría sus prejuicios de los apóstoles o los discípulos. Fíjense muy bien lo que les quiero dar a entender. Cambiaría sus prejuicios contra los gentiles, los pecadores y los enfermos. Porque Yahshua dice que el que necesita médico es el enfermo. Y Él no vino para los justos, sino para los pecadores. Entonces, había tanto que, permitiéndoles, crear una comunidad totalmente nueva, una comunidad fresca, una comunidad nueva, totalmente nueva. Les decían antes, porque ya vimos el sermón del monte, cuando Yahshua dice, oíste que fue dicho, tú no te contaminas por entrar a la casa de un gentil, de alguien que no guarda Torah, que quede claro, no seas fariseo. Tú no te contaminas si comes de lo que ellos comen y sea impuro. Por eso Yahshua le muestra la visión a Pedro del mantel, donde hay todo tipo de reptiles, y le dice, come, Pedro. Y muchos han confundido que ya se pueden comer camarones y pulpos y cuanta porquería. No, sino que eran en representación de los gentiles, porque lo estaba mandando a casa de Cornelio. Ay, no, yo no voy a esa casa, Roy. Así me decían algunos hipócritas que ya ni están más perdidos que el diablo. Yo no voy a la casa. ¿Por qué no vas? Hay que alcanzar almas, hay que leudar el mundo. No voy porque me voy a contaminar. Ay. Y por dentro mucho pecado. Bueno, pero ahora, al ser semilla de mostaza o ser levadura, como de la que habla aquí Yahshua en esta parábola, tenían ellos y tenemos nosotros ahora una responsabilidad enorme, enorme, enorme. Si la semilla no se siembra, pues no pasa nada. Si la levadura no se mezcla, pues no pasa nada. Pero si la semilla se siembra y la levadura se mezcla, suceden milagros. Así que entonces ellos salieron de su zona de confort, como Abraham. Deja tu casa y tu parentela. Lech lecha, la parashá. Entonces ellos salieron de su zona de confort por viajar por el mundo y hablar de Yahshua, sembrar semilla y ser levadura. Tú tienes que ser semilla de mostaza y yo tenemos que ser levadura. Y entonces llegaron, aparte de Jerusalén, porque Yahshua puso un orden: Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo las costas que vimos ayer. Y fíjense, cosa curiosa, las primeras costas donde llega una Biblia fue al puerto de Veracruz, no al puerto, pero sí fue en Veracruz, México. No fue en otro lado. Los vikingos no iban a traer Biblia, ¿verdad? Para el norte. Ellos eran muy salvajes. Y después ellos fueron, los apóstoles, a Turquía, a Grecia, a Italia, a la India, etc. Muchos fueron mártires en muchos países. Conclusión: los discípulos entendieron, igual nosotros, que el éxito no se mide por el tamaño inicial, sino por la fidelidad a Yahshua
Y por eso dije el principio y el fin. En un principio lo subrayaste como título, ¿te acuerdas? Velo. Entonces, repito esta frase porque es muy importante. Voy terminando. Los discípulos entendieron, igual nosotros, que el éxito no se mide por el tamaño inicial, sino por la fidelidad a Yahshua. Como médico yo no medí mi éxito cuando inicié. Pues inicié poco a poco, después más pacientes. Bueno, pero ahora en la Torah es precioso, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecían los discípulos? Ofrecían sombra y refugio a toda la humanidad, como ahora mismo yo lo estoy haciendo, para gloria de Yahshua. Ofrecían sombra y refugio a toda la humanidad, como el árbol de mostaza. ¿Qué te pareció? Aleluya. Exaltamos al Eterno, bendito es el Abacados, exaltemos a Yahweh. Y hoy en la mañana, y quiero decírselos así porque yo les voy a estar ya contando más cosas. Yo ya nací aquí en México, y México es un país muy hermoso, muy precioso, tiene de todo, costas por los dos lados, etcétera, etcétera. Pero permitió, no quiere decir que yo fui el primero que llegué aquí en 1500 y pico, no estoy tan viejo, no soy el rey Ashir. Pero permitió que aunque por ambos bandos asturiano, ¿verdad? Ya les expliqué eso alguna vez, viniera un españolito a México, naciera aquí y les ministrara Torah. Y aquí me tienes. Pero nací en México. Pero israelita. O sea, los Yehudim pasaron a Sefarad, lo que ahora es España y Portugal. La gloria es para Yahshua. Bendito es el Abacados.